Vamos a estudiar un tema, hermanos, en cuanto a la reforma pro salud. Vamos a tener ahora un tema también relacionado con la salud, que es tan importante para nosotros en los días de hoy, hermanos. Y para esto vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a buscar Daniel, el capítulo 1, y dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Aquí vemos la deportación del pueblo de Israel ¿a qué tierra, hermanos? Babilonia. Había sido anunciado por el profeta Jeremías que había de venir una destrucción, pero ha sido la voluntad del Señor, porque ellos habían transgredido las leyes del Señor. No habían sido un pueblo fiel, por eso fueron deportados hasta Babilonia. Pero en esa deportación de Babilonia había 4 jóvenes valientes, vigorosos. Habían sido deportados más antes, en una llegada antes de Nabucodonosor. ¿Y quiénes eran esos 4 jóvenes, hermanos? Daniel. ¿Quién más? Ananías, Azarías y Misael. Vamos a anotar, hermanos. Eran 4 jóvenes. Primero, ¿quién estaba? Daniel. ¿Quién más? Misael, Ananías y Azarías. Entre toda esa multitud que habían salido de tantos hombres y mujeres, había 4 jóvenes. ¿Cuántos años habrán tenido, hermanos? Más o menos tenían por 16, 17, 18 años. Eran muy jóvenes para ser deportados a una ciudad pagana, a una ciudad tan pagana, tan grande. Sus padres les enseñaron, pero han sido tan fieles a Dios que Dios mismo los honró. Y vamos a leer lo que nos dice Daniel 1:3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. ¿Quién era el jefe de los eunucos? Aspenaz. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Muchachos en quien no hubiere tacha. Y sigue diciendo las escrituras, hermanos. Y el rey les señaló una porción para cada día de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos estuviesen delante del rey. Entonces vemos que el rey le dijo a Aspenaz, jefe de los eunucos, 3 años tenían que ser probados, los 4 hebreos, hermanos. 3 años tenían que ser probados ellos. Y no solo ellos, sino todos aquellos que estaban en el reinado de Nabucodonosor. Tenían que ser probados. Y vamos a leer Profetas y Reyes, la página 309, el párrafo 3. Entre los que mantenían su fidelidad a Dios, se contaban Daniel y sus 3 compañeros, ilustres ejemplos de lo que pueden llegar a ser los hombres que se unen con el Dios de sabiduría y poder. Desde la comparativa sencillez de su hogar judío, estos jóvenes del linaje real fueron llevados a la más magnífica de las ciudades y a la corte del mayor monarca del mundo. Ellos habían sido llevados a una ciudad, la más grande en ese entonces. Babilonia era la ciudad más grande de todo el mundo, hermanos.
Babilonia estaba gobernando en todo el mundo porque estaba en la profecía. Y estos 4 jóvenes habían sido llevados, 4 jóvenes leales al Señor. ¿Y por qué les cambiaron los nombres? Nos preguntamos. Porque vemos que se llamaron Daniel, Misael, Azarías y Ananías. Pero ¿por cuáles nombres fueron cambiados? ¿Qué se llamaba Daniel en Babilonia? Belsasar. Los otros 3, ¿cómo se llamaban? Sadrach, Mesac y Abednego. Ahora vamos a ver por qué Nabucodonosor, el reino de Babilonia, les cambió sus nombres a ellos. Esto está, hermanos, en Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith, la página 14, lo que siempre estudiábamos cada mañana, ¿no? Del pionero Smith. Él escribe en cuanto desde Daniel 1 hasta Daniel 12. Entonces yo agarré el comentario de Uriah Smith para poder ver esta parte tan interesante del cambio de nombre. Y dice, este cambio de nombre se debió probablemente al significado de las palabras. En hebreo, Daniel significa juez para Dios. ¿Qué significa Daniel, hermanos? ¿Quién se llama aquí Daniel? Ese es su significado. Si conocen a un Daniel, entonces significa juez para Dios. Ese es el significado. Ananías, don del Señor. Ese era el significado de su nombre de Ananías. ¿Quién es lo que Dios es? Y Azarías, ¿qué significa? A quien Jehová ayuda. ¿Sabían los significados de estos nombres, hermanos? En todos estos 4 nombres, Daniel es el más común en todos. Después viene Misael. Yo no he conocido a alguien que se llame Ananías. Tampoco he conocido a alguien que se llame Azarías. Pero el significado de estos nombres reflejaba al Señor. Porque podemos ver Daniel, juez para Dios. Ananías, don del Señor. Misael, ¿quién es lo que Dios es? Azarías, a quien Jehová ayuda. Todo representaba solo sus nombres al Creador, al único del cielo, solo por mencionar su nombre. Y sigue diciendo, puesto que estos nombres se referían al Dios verdadero y tenían cierta relación con su culto. Sus padres le habían puesto estos nombres porque ellos adoraban al único Dios verdadero y ellos querían transmitir con esos nombres a todos que adoraban a un solo Dios. Por eso vemos los 4 nombres que representan lo que Dios es, y a quien Jehová también ayuda, y Jehová les ayudó cuando ellos fueron fieles ante la estatua de oro, hermanos. Y vamos a ver el cambio. ¿Por qué el cambio de estos nombres? Se le cambió por nombres cuyas definiciones los habían de vincular con las divinidades paganas, así como sus padres le pusieron nombres para vincularles con el Dios del cielo, se les cambió esos nombres para vincularles con sus dioses paganos, porque no le podían llamar de tal manera, porque sabían a quién se refería al Dios del cielo. Entonces tenían que ser cambiados a deidades paganas. Entonces vamos a ver a qué deidades paganas han sido cambiados. Y el culto de los caldeos, así Belsasar, el nombre dado a Daniel, significa príncipe de Bel. Daniel, ¿a cuál nombre ha sido cambiado? Belsasar, no Belsasar, hermanos, porque Belsasar es un rey, es el nieto de Nabucodonosor, Belsasar. A Daniel le pusieron Belsasar, príncipe de Bel, significa, hermanos, un dios pagano. A Ananías le pusieron Sadrach. ¿Qué significa Ananías? Siervo de Sin, dios de la luna, una deidad pagana. A Misael le pusieron Mesac. Y Mesac, ¿quién es lo que es Acú? Y Acú
equivalente a un sumerio de Sin, es decir, a otro nombre del dios de la luna. Aquí pondremos Dios, era otro nombre del dios de la luna, otro nombre del dios de la luna. Y Azarías se cambió a Abed-Nego, Abed-Nego, siervo de Nebo. ¿Quién era Nebo? Era un dios pagano. Entonces ya sabemos, hermanos, por qué fueron cambiados los nombres de estos 4 jóvenes temerosos de Dios. Así, cuando se les cambió esos nombres, ya podían identificarlos con las deidades y dioses paganos, al ponerle Beltsasar, Sadrach, Mesac y Abed-Nego. ¿Qué pasaría, hermanos, si a nosotros nos llevaran a un lugar pagano y nos cambiaran nuestro nombre? ¿Nos podemos sentir bien o no? Tal vez no. Tal vez si nos pusieran Abed-Nego, de un dios pagano, o tal vez a alguien le pusieran Ekeko. ¿Pueden querer que les pongan de nombre Ekeko, hermanos? No. Entonces yo pienso que ellos han debido estar medio raros, ¿no?, con el cambio de ese nombre, ya que le identificaban a un nombre pagano. Y vamos a leer Daniel 1:8, y esto lo vamos a leer todos, hermanos. Todos vamos a leer de pie. Vamos a pararnos, hermanos, porque esta cita es muy importante. En sí, todo este estudio está basado en Daniel 1:8. Y esto constituye, hermanos, realmente la verdad de la reforma pro salud. Vamos a leer todos a una sola voz, Daniel 1:8. A la voz de 2, 3. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Pueden sentarse, hermanos. Daniel, ¿qué propuso en su corazón? No contaminarse con la comida del rey. Pero ¿quién le dijo? ¿Por quién estaba influenciado? Por el Espíritu Santo. Porque sabemos que el corazón es más engañoso. Pero aquí vemos que el Espíritu Santo estaba con Daniel. No era que él dijo de la nada, ¿no? Él ya había tenido una preparación, y eso es lo que vamos a ver, hermanos. Porque vemos y sabemos que si uno le educa a un niño desde la temperancia, le educa en la reforma pro salud, entonces va a ser, se podría decir, más sabio. Aunque uno puede cambiar cuando conoce este mensaje, así como el apóstol Pablo tenía una conversión, pero la palabra de Dios sabemos que nos dice: instruye al niño en su camino. Entonces, yo pienso, hermanos, y vamos a leer, pero mi pensamiento es que desde muy niños eran y sus padres lo educaron. Y vamos a leer esa parte. Primeramente vamos a ir a Profetas y Reyes, la página 310, el párrafo 3. En el mismo comienzo de su carrera, su carácter fue probado de una manera decisiva, porque había platos que el rey presentó, pero ellos no quisieron contaminarse. Daniel propuso en su corazón. No nos imaginamos cuán grandes eran esos platos. Me refiero tal vez a la ricura de esos platos para ellos, para los paganos, para Nabucodonosor. Desde ese momento han sido probados sus corazones de los jóvenes. Se había provisto que comiesen del alimento y bebiesen del vino que proveían de la mesa real. Con esto el rey pensaba manifestarles su favor y la solicitud que sentía por su bienestar. Pero como una porción de estas cosas se ofrecía a los ídolos, el alimento proveniente de la mesa del rey estaba consagrado a la idolatría, y compartirlo sería considerado como tributo de homenaje a los dioses de Babilonia. Aparte de que ese alimento no glorificaba a Dios y tampoco hacía bien al cuerpo,
Ese alimento estaba ofrecido a sus dioses paganos, hermanos. La lealtad a Jehová prohibía a Daniel y a sus compañeros que rindiesen tal homenaje. Aún el hacer como que comieran del alimento o bebieran del vino habría sido negar su fe. Uno podría decir, pero si el rey les ofreció, ¿por qué no comieron? Tal vez hubieran comido 1 o 2 platos. Pero ellos muy bien sabían de que esos alimentos, más que alimentos, lo que comían los paganos eran ofrecidos a sus dioses. Y al ofrecerle a sus dioses, ellos no podían comer porque habría sido negar su fe. Ellos tenían una lealtad a Jehová desde su juventud. Por eso ellos sabían que aquellos alimentos eran ofrecidos a los dioses. Y vamos a seguir leyendo para entender. Ellos también conocían de esta historia de 2 jóvenes también, pero que habían sido intemperantes en su alimentación. ¿Quiénes eran esos 2 jóvenes, hermanos? Nadab y Abiú. Muy bien ellos conocían esa historia de Nadab y Abiú. Ellos se habían contaminado, hermanos, incluso en el santuario, y Dios los consumió a ellos. Es una triste historia de Nadab y Abiú. A Aarón, su padre, no podía ni llorar, hermanos. Dios le prohibió que lloren, porque a Nadab y Abiú habían juntado lo santo y lo profano. Lo santo y lo profano, y habían cometido una abominación a Dios. Dice, la página está arriba, hermanos, Profetas y Reyes, la página 311, la página está arriba. Tampoco podían correr el riesgo que presentaba el efecto enervador del lujo y la disipación sobre el desarrollo físico, mental y espiritual. Ahí vemos, y aquí es muy importante, hermanos, aquí voy a escribir. ¿Por qué es tan importante practicar la reforma pro salud? Físicamente, mentalmente y espiritualmente. Y aquí quiero recalcar esta parte. Tampoco dice. ¿Por qué tampoco? Porque sabemos que si los paganos no hubieran ofrecido esa comida a sus dioses, tampoco hubieran comido, hermanos. Porque eran carnes de animales. Cerdo, tal vez res, pollo, no nos imaginamos en ese entonces, ¿no? Que eran los mejores chefs, como era el imperio tan grande, ha debido ser la mejor comida de todo el mundo. Entonces, como dice aquí, tampoco vemos que ellos no hubieran comido aún, hermanos, si los babilonios no hubieran ofrecido a sus dioses. Y la disipación sobre el desarrollo físico, mental y espiritual. Conocían la historia de Nadab y Abiú, cuya intemperancia, así como los resultados que había tenido. Describían los pergaminos del Pentateuco y sabían que sus propias facultades físicas y mentales quedarían perjudicadas por el consumo del vino. Ellos habían estudiado el Pentateuco, habían estudiado lo que Moisés había escrito. Entonces ellos muy bien sabían de la historia de Nadab y Abiú, y ellos habían corrido el riesgo y se habían perdido tristemente Nadab y Abiú por la intemperancia. Ellos, los 4 jóvenes, se habían educado en hábitos de templanza. Y esta cita, hermanos, lo busqué en los escritos de la mensajera del Señor, y amplía mucho esta cita, que no está en español, la cual sería Letters and Manuscripts, el volumen 16, el año 1901, el párrafo 23, hábitos de templanza. Esta cita también está en el comentario bíblico, hermanos. En el comentario bíblico ustedes pueden leer de Daniel 1, ahí explica, carta dice ahí. Entonces aquí yo he podido ver y lo he puesto en la cita original. Y dice así: los padres de Daniel lo habían educado en su infancia en hábitos de estricta templanza. ¿Desde cuándo lo habían educado a Daniel? Desde
niño. Entonces podemos ver que sus padres de Daniel eran consagrados a Dios. Y desde muy niño lo habían educado en hábitos de templanza, de temperancia. Le habían enseñado que debía ajustarse a las leyes de la naturaleza en todos sus hábitos, que su comer y beber tenían una influencia directa sobre su naturaleza física, mental y moral, física, mental y espiritual. Como resultado de esta enseñanza, la ley de Dios fue exaltada en su mente y reverenciada en su corazón. Esta cita realmente me impresionó mucho, hermanos, porque cuando un padre y una madre le educan a su hijo en templanza, realmente está obedeciendo primeramente al Señor, para que la ley de Dios pueda ser grabada en el corazón del hijo. Entonces, hermanos, eduquen a sus hijos en temperancia. Si tienen hijos de 5, 6, incluso jóvenes, tienen que educarlos de hábitos de temperancia. Cuando uno está en el vientre, desde ahí tiene que ser educado en hábitos de temperancia. Entonces, hermanos, si son padres, edúquenles a sus hijos. Si una madre es intemperante, ¿su hijo qué va a hacer? Intemperante. Si una madre le gusta comer tal vez mucho chocolate o azúcar o tortas, así también puede nacer su hijo con esas tendencias hacia las golosinas. Porque sabemos que los padres no heredan el pecado a sus hijos, pero sí heredan los malos hábitos que tienen los padres. Si un padre era renegón, entonces su hijo también hereda esos rasgos de carácter del padre. Si los padres practicaban la intemperancia, entonces los hijos también practicarán la intemperancia. Pero los padres de Daniel practicaban la temperancia y lo educaron desde muy niño, también a los 3 jóvenes hermanos, porque tal vez uno de ellos hubiera dicho: yo sí quiero comer de la comida del rey, pero no escuchamos en la Biblia y no hemos leído. Entonces vemos que los 4 jóvenes tenían padres realmente muy consagrados, que ellos sabían del comer y el beber. Ellos muy bien sabían, hermanos, que tenía una influencia directamente, no solo en lo físico, tenía una influencia en lo mental y en lo espiritual. El comer y el beber, hermanos, no solo me afecta físicamente. Tal vez muchos pensamos que yo como y bebo, voy a estar enfermo, me duele esto. Pero nos afecta mentalmente, espiritualmente. Nosotros podemos estar físicos muy bien, pero nuestra vida espiritual puede estar muriendo, puede estar decayendo nuestra vida espiritual. Y eso es por el comer y el beber. Y mentalmente también, tanta gente muere solo por la mente, hermanos. La soledad, la depresión, todo eso es una enfermedad. Y eso también afecta en lo comer, en lo que ingerimos nosotros. Durante los primeros años de su cautiverio, Daniel pasó por una prueba que lo familiarizaría con la grande cortesana, con la hipocresía y con el paganismo. Una escuela verdaderamente extraña para prepararlo para una vida de sobriedad, laboriosidad y fidelidad. Y sin embargo vivió sin ser corrompido por la atmósfera de maldad que lo rodeaba. Yo me pregunto, hermanos, ¿cómo es que ellos han podido ser fieles en un reino pagano? Porque estaban llenos de influencia pagana. Incluso ellos le dijeron al rey: no queremos tu comida. Al decirle eso, se atrevieron ellos a enfrentarse al rey. Cualquiera hubiera dicho: yo te voy a obedecer, rey. Así le hubieran dicho, pero no. Ellos estaban en la grande cortesana, como se nos dice aquí, y no se corrompieron en el reino. Daniel, Dios le reveló muchas verdades en cuanto a la profecía. Y en Daniel 2 vemos cómo él le dijo al rey los sueños. En Daniel 3 también vemos cómo Dios había preservado la vida de estos 3 hombres, de Ananías, Misael y Azarías. Los había preservado, y también vemos que a Daniel lo preservó cuando él entró al foso de los leones. Y ahí vemos que Dios siempre preserva la vida de aquellos que son fieles, de aquellos que dicen: Señor, te voy a servir
incluso en la comida, Dios, yo voy a serte fiel, Dios les preserva, hermanos, porque Él ve esa disponibilidad de decirle, Dios, yo voy a hacer tu voluntad. Yo no voy a comer estas carnes inmundas porque me daña lo físico, mental y espiritual, más bien te voy a obedecer. Así ellos dijeron, hermanos. Y vamos a leer Profetas y Reyes, la página 311, el párrafo 3. Si Daniel lo hubiese deseado, podría haber hallado en las circunstancias que lo rodeaban una excusa plausible por apartarse de hábitos estrictamente temperantes. Podría haber arguido que, en vista de que dependía del favor del rey y estaba sometido a su poder, no le quedaba otro remedio que comer de la comida del rey y beber de su vino. ¿Qué leemos aquí? Si Daniel lo hubiese deseado, él hubiera dicho, prefiero comer de la comida del rey a que el rey me diga algo a mí. Tal vez el rey me mata o el rey me manda a matar por desobedecerle. Mejor voy a obedecerle al rey. Él hubiera dicho eso, hermanos, pero ha preferido ser temperante y decir no a la comida del rey. Si nosotros fuéramos llevados a otro reino tan grande, y ahí habría un rey y nos dijera, come. Y ahí habría tal vez platos ofrecidos a sus dioses, nosotros comeríamos, hermanos. O le dijéramos, no, aún así nos maten. Porque una orden del rey era, mátenlos. Y rápido hubieran muerto ellos. Pero ellos tenían una confianza firme en Dios. Si Daniel lo hubiese deseado, él se hubiera apartado, pero no lo hizo. Porque si seguía la enseñanza divina, no podía menos que ofender al rey y probablemente perdería su puesto y la vida. Él hubiera perdido ese puesto, hubiera perdido la vida. A nosotros se nos ofrecen un plato de comida con carne, aún así nosotros muchas veces aceptamos. Por no lastimar a esa persona que nos invitó. Muchas veces un amigo te invita carne y nosotros por no lastimarle ya aceptamos, aún así sea pescado. Pero así como Daniel, hermanos, él tenía unos principios muy fundamentados en su fe. Él prefirió no contaminarse, incluso un rey, hermanos. A nosotros ningún rey nos está diciendo, come de este plato. Mientras que si despreciaba el mandamiento del Señor, conservaría el favor del rey y se aseguraría ventajas intelectuales y perspectivas halagüeñas en este mundo. Entonces Daniel no tenía también un sentimiento de poder llegar a lo más alto en las cortes del rey. Él era muy humilde con los 3 hebreos. Eran muy humildes los 4 hermanos. No tenían ellos por qué gloriarse de su puesto. Ellos habrían perdido su puesto y su vida con esa decisión, pero prefirieron serle fieles a Dios a no serle fieles y desobedecer los mandamientos. Aquí vemos las citas, hermanos, de la Reforma Pro Salud, que es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Y vamos a también leer, hermanos, lo que nos dice Consejo sobre el régimen alimenticio, la página 36, el párrafo 2. Me fue mostrado que la Reforma Pro Salud es una parte del mensaje del tercer ángel y está tan estrechamente relacionada con él como el brazo y la mano lo están con el cuerpo. Vi que como pueblo veremos efectuar un movimiento de avance en esta gran obra. Los ministros y el pueblo deben actuar de concierto. Los hijos de Dios no están preparados para el fuerte clamor del tercer ángel. Les hago una pregunta. ¿Qué año Dios le dio las visiones de la Reforma Pro Salud a la mensajera del Señor? ¿Qué año, hermanos? 1800. Desde aquí, hermanos, Dios le dio visiones a la mensajera del Señor en cuanto a la Reforma Pro Salud. Y les hago otra pregunta. Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ¿tenían la luz de la Reforma Pro Salud, sí o no? ¿Había esa luz, hermanos? Ellos tenían una luz en cuanto a la Reforma Pro Salud, pero era su decisión obedecer a Levíticos 11 o a Génesis 1, 2.
Porque aquí vemos que Dios da permiso al ser humano de comer carne. Ellos hubieran dicho, como conocían el Pentateuco, Moisés ha escrito en cuanto a las carnes inmundas, entonces yo voy a obedecer a Dios, pero con Levítico 11. Pero ellos se remontaron al inicio, donde Dios dijo, y no era su voluntad que el hombre pueda comer la carne. Por el pecado del hombre, porque el hombre vivía ¿cuántos años? En un estudio también hablábamos de Números 11. ¿Cuántos años vivían? Matusalén, ¿cuántos años ha vivido, hermanos? 969 Matusalén, casi llegar a 1000. Los antediluvianos vivían 800 años, 700 años, casi llegaban a 1000. Y cuando vivían más, la maldad era más. Entonces el plan de Dios era que se acorte la vida del ser humano. Entonces, ese va a ser el plan desde el principio. Si nosotros seguimos comiendo carnes, hermanos, es para que se acorte nuestra vida. Porque ese era el plan desde el principio. No era el plan que el pueblo de Israel pueda comer carne. Pero para acortar la vida del humano, Dios permitió. Pero desde 1844, nosotros tenemos una luz grande en cuanto al don de profecía, como hemos hablado esta mañana, del gran movimiento adventista. Cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, ahí se abrió, hermanos, el velo y se abrió el arca del pacto, la vara de Aarón y el maná. ¿Y el maná qué representa? La reforma pro salud. Testimonio para la Iglesia, el tomo 6, la página 372, el párrafo 3. Muchos están sufriendo y muchos van a la tumba a causa de la complacencia, del apetito descontrolado. Comer cada rato, comer cosas grasosas, nada de alimento, nada de verduras. Comen todo lo que agrada a su pervertido gusto, debilitando así los órganos digestivos y dañando su capacidad para asimilar los alimentos que sustentan la vida. Esto causa graves enfermedades y en muchos casos el resultado es la muerte. El delicado organismo humano se desgasta mediante las prácticas destructivas de quienes deberían estar mejor informados. La complacencia del apetito. Mucho va a ser, hermanos, en los últimos tiempos nuestro apetito. Y hablar de salud realmente es un tema tan abarcante para el pueblo adventista que tristemente muchos adventistas van a rechazar este mensaje y lo están rechazando. Pero nosotros tenemos una luz grande. El pueblo adventista, hermanos, es tan privilegiado. Otras iglesias no tienen esa luz que Dios nos ha dado, pero nosotros vamos a ser juzgados de acuerdo a la luz que hayamos recibido. Si nosotros hemos recibido la luz de la reforma pro salud y lo hemos despreciado, entonces Dios nos dará cuentas un día. Si bien Martín Lutero, Juan Hus, Calvino no tuvieron esa luz, entonces Dios no les dará cuenta de esa luz. Aún así ellos comiendo carne irán al cielo porque no tenían la luz, hermanos. Muchos reformadores de la Edad Media y muchos que murieron tal vez comiendo carne, pero irán al cielo porque no tenían esa luz. Pero Dios nos ha dado la luz al pueblo adventista porque Dios quiere que volvamos a la dieta original del Edén. Esa es su voluntad, hermanos, no al consumo de carne. Los médicos no pueden explicar el rápido aumento de las enfermedades de la familia humana, pero nosotros sabemos que mucho de ese sufrimiento está causado por el consumo de carne. Los animales están enfermos y al participar de su carne, implantamos la semilla de la enfermedad en nuestros propios tejidos y en nuestra sangre. En nuestros tejidos y en nuestra sangre. Tan enfermos están los animales. Y solo mirar los videos cuando torturan a las vacas, torturan a los toros, torturan a las gallinas, a los cerditos, torturan, te enferma, hermanos, es muy triste. Incluso ellos están enfermos y nosotros no podemos participar de su carne. Luego, cuando estamos expuestos a cambios de una atmósfera palúdica, somos más sensibles a los mismos. También cuando estamos expuestos a epidemias y a
enfermedades. ¿Por qué creen que cuántos mueren cada día por el consumo de carne? Llega una enfermedad y como ellos están tan acostumbrados al consumo de carne, entonces rápidamente les da esa enfermedad y van a la tumba. El organismo no se halla en buena condición para resistir la enfermedad. Y los médicos no pueden explicar, hermanos, la ciencia humana no puede explicar por qué hay tanta muerte. Ellos solo te mandan a la farmacia, los médicos que han estudiado allá. Y la farmacia realmente ha sido para poder tratar la enfermedad, pero no curarte. A ellos les conviene que uno tenga cáncer más de 10 años y no darle la cura para el cáncer, porque ellos quieren tratarte y quitarte más dinero. Para eso han sido creadas las industrias farmacéuticas, hermanos, tristemente. Y por eso Dios ha dado esta luz, hermanos, porque la ciencia te puede recetar mal una medicina cuando estás enfermo. El matinal recibiréis poder. La página 81, el párrafo 4. Violar las leyes de la salud es tan pecaminoso como quebrantar uno de los 10 mandamientos. Por lo tanto, cualquier transgresión de uno de los 10 igualmente será una violación de toda la ley de Dios. No podemos amar al Señor con todo nuestro corazón, mente, espíritu y fuerzas, en tanto amemos nuestros apetitos y gustos mucho más que al Señor. Pidamos fuerzas, hermanos. Pidamos al Señor que nos pueda cambiar nuestro ser para que no podamos seguir con el apetito, con las ollas de Egipto. Mientras Él exige toda nuestra fuerza y toda nuestra mente como resultado de sus malos hábitos, algunos diariamente debilitan su fortaleza para glorificar a Dios y sin embargo profesan ser seguidores de Cristo que están preparándose para recibir el toque final de la inmortalidad. Así, siendo adventistas, dicen: yo creo en Jesús y quiero recibirle a Él en las nubes, quiero consagrarme a Él. Pero si seguimos con la complacencia del apetito pervertido, ¿cómo vamos a amar a Dios? ¿Cómo vamos a guardar su santa ley si seguimos quebrantando las leyes de la salud? Nos dice Testimonio para la Iglesia, la página 343, el párrafo 1. El ejemplo de Daniel y sus 3 compañeros constituye un auténtico sermón acerca de la reforma pro salud. Daniel 1, hermanos, nos habla de la reforma pro salud. Ellos son un ejemplo porque ellos siguieron el ejemplo de Cristo, hermanos. Dios les preservó cuando todos los judíos se arrodillaron, pero solo 3 quedaron en pie. Y esa misma historia se volverá a repetir, hermanos. Vendrá una ley. En ese tiempo había un rey que erigió una estatua y dijo: todos adoren a la estatua, y todos lo adoraron. Ahora vendrá, no un rey como en ese entonces, pero vendrá una ley dominical, hermanos. Y muy pocos permanecerán en pie. Pero para permanecer en pie, primeramente tenían que obedecer las leyes de la salud, hermanos. Si nosotros despreciamos este mensaje, no podremos permanecer en pie cuando venga la prueba. Y la prueba llegará muy pronto. Estamos a la puerta de la esquina cuando se dicta la ley dominical. Está muy cerca todo esto, hermanos. Tenemos que estar muy preparados para los acontecimientos que vendrán. Para terminar, vamos a leer algunas citas, como esta cita, esta imagen, que lo tenía también en otra diapositiva, Consejo sobre el régimen alimenticio, la página 482. Alístense nuestros ministros, colportores, bajo el estandarte de la estricta temperancia. Nunca se avergüencen de decir: no gracias, no como carne. Tengo escrúpulos de conciencia contra el comer la carne de animales muertos. Si te ofrece té, rechazadlo, dando la razón que os induce a hacerlo. Explicad que es perjudicial y aun cuando por un tiempo sea estimulante. El estímulo pronto pasa y se siente una depresión correspondiente. Si te ofrecen, ¿qué dice, hermanos? No gracias. Con amabilidad, no gracias.
Y ahí cuando te ofrecen, entonces te preguntarán, ¿pero por qué no comes? Y ahí podemos hablarle, porque yo practico la reforma pro salud, porque yo quiero obedecer a Dios, quiero prepararme físicamente, mentalmente y espiritualmente para recibir a mi Señor. Así poder explicarle, ¿no? Y es muy importante, los ministros, colportores, los hermanos de iglesia también, todos nosotros estamos llamados a serle fieles a Dios. Seámosle fieles, hermanos. Para terminar, voy a dar lectura a esta cita. Está en Letters and Manuscripts, el volumen 16, el año 1901, el párrafo 27. La historia de Daniel y sus compañeros ha sido registrada en las páginas de la palabra inspirada para beneficio de la juventud de todas las épocas venideras. ¿En dónde está registrado, hermanos? En las páginas del cielo, para todos los jóvenes de hoy. Tal vez un joven puede decir, es que Daniel y sus compañeros estaban en allá y Dios estaba con ellos, pero ahora es diferente los tiempos. Ahora yo no puedo serle fiel como ellos, podría decir un joven, o podría decir tal vez un hermano, pero nos dice, ha sido escrita para todas las épocas venideras. Lo que los hombres han hecho, los hombres pueden hacerlo. Se mantuvieron firmes aquellos jóvenes hebreos en medio de grandes tentaciones y dieron un noble testimonio a favor de la verdadera templanza. Los jóvenes de hoy pueden dar un testimonio similar. Va a haber, hermanos, un pueblo, como en ese entonces, muy pocos, 3 jóvenes, estando ahí en la prueba, hermanos, frente a la estatua, y así como Daniel, estando frente a la prueba con los leones, va a venir muchas pruebas para cada uno de nosotros, hermanos. Y el tema de la reforma pro salud es un tema realmente muy importante para el pueblo adventista. Es un brazo derecho. No es todo el cuerpo, hermanos, como muchos hermanos ya predican solamente de la reforma pro salud, ¿no? Que solo se dedican a eso y se olvidan de la justificación por la fe, se olvidan del mensaje del tercer ángel, se olvidan de verdades que Dios ha dado al pueblo adventista. Es un brazo derecho, y sin brazo derecho nosotros no podemos dar el mensaje. Como también dicen muchas citas, muchos hombres, colportores, ministros, no pueden ser considerados ministros si siguen complaciéndose del apetito de la carne. No pueden ser considerados ministros, ni tampoco deberían recibir diezmo aquellos que siguen comiendo carne. Y eso muy bien nos dice consejos sobre el régimen alimenticio, hermanos. Dios ha dado estas verdades para el último remanente, así como Dios quería preparar al pueblo de Israel para entrar a la Canaán terrenal, una luz para prepararlo para el último tiempo, para entrar a la Canaán celestial. Todos nosotros queremos ir allá, hermanos, estar con nuestro Jesús, vivir eternamente con Él. En allá, pero no va a haber muerte, hermanos. No va a haber nadie persiguiendo a un pollo, queriendo comérselo. No habrá muerte allá. Todo será felicidad y felicidad. Comiendo frutas, comiendo del árbol de la vida, hermanos. Porque en el cielo va a haber el árbol de la vida, ¿no? Va a haber el árbol de la vida. Y vamos a comer de ese árbol. Pero si nosotros no somos fieles hoy, mañana no lo seremos, vendrá la prueba y el Señor nos dirá, fuiste hallado falto. Que esto nos ayude, hermanos, tal vez este corto estudio que hemos tenido en cuanto a la reforma pro salud, 2 estudios que hemos tenido en cuanto a la reforma pro salud, nos ayude a tomar decisiones y así podamos nosotros serle fieles a Dios en todo. Que Dios les bendiga, hermanos.